Hola, bienvenidos al live de hoy. Hoy vamos a hablar de confort y salud en la arquitectura, digamos, un poco atendiendo a todo este tema de salud pública que está pasando hoy. Nuestro invitado de hoy es Gustavo Hurtado de AGS. Entonces él ya está conectándose en unos minutos. La idea es que en el live de hoy podamos charlar acerca de cuáles serían como las estrategias para que nuestras fachadas y nuestra casa se encuentre confortable. Estamos en un momento en donde tenemos que estar en la casa, entonces qué mejor que tener un espacio cómodo, un espacio confortable. Si bien pues ya nuestras casas están hechas y están construidas, pues entonces pues por lo menos saber cómo hacerlo bien. Y Gustavo se está conectando, entonces estamos esperándolo. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes. Luis, ¿cómo te va? ¿Qué es de bueno? Bien, bien. ¿Qué tal tú? ¿Qué tal todo? Muy bien, gracias, hombre. Bueno, bienvenido entonces a este live de hoy, en esta serie que estamos haciendo desde Laminados y Blindados, un poco para que todos nuestros socios y nuestros clientes nos conozcan un poco más acerca de los sistemas vidriados, de las fachadas. Entonces, pues te agradezco por estar acompañándonos hoy, a todos, que estés con todos nosotros, y por la información que nos vas a dar. Hoy les estaba comentando ahora que vamos a charlar acerca de confort y de cómo lograr el confort en nuestras casas a través de la arquitectura, a través de los elementos que la componen, sin por ahí necesidad de tener como sistemas de apoyo, digamos, que sea la misma arquitectura la que se encargue de proveer el confort, ¿sí? Entonces, un poco, primero quería que te presentaras, pues que nos hables un poco de AGS, de qué es lo que vienen haciendo, cuál es la historia de la empresa de ustedes, porque pues también un poco la idea con esta serie de lives es que nuestros clientes y asociados conozcan más de la industria nacional, de lo que estamos haciendo aquí en Colombia en la materia. Entonces, pues cuéntanos un poco acerca de AGS. Bueno, AGS es una compañía que tiene 12 años en el mercado y nació de una necesidad sentida, pues, que se estaba viendo, y era que venían todos los sistemas convencionales de ventanería y pues tuvimos la oportunidad de incorporar al mercado colombiano los sistemas con el concepto europeo. O sea, en el mundo, sí, los europeos son los que mejores sistemas de ventanería tienen. Entonces, afortunadamente, nosotros pues contamos con un know-how, porque pues inicialmente esos conceptos los trajo un holandés a la compañía y nosotros los fuimos incorporando y los fuimos colombianizando. Entonces, de ahí empezamos a hacer desarrollos. Nosotros pues tenemos diseños propios, tenemos aproximadamente 185 matrices propias y que dependiendo de las necesidades pues se acomodan pues a lo que la obra lo requiera pues realmente. Entonces, cuando llegamos a Colombia pues había muy poco acerca de esto y ya nosotros con los sistemas fuimos ganando terreno y fuimos viendo pues que el mercado le había dado una buena acogida. Pues sí, hasta el momento llevamos 12 años trabajando. Tenemos la planta nuestra en Guarne, sí, y trabajamos el concepto del sistema europeo. Toda la tecnología y todas las cosas, toda la maquinaria que tenemos en la compañía pues es para producir estos sistemas. Es maquinaria pues italiana básicamente, y pues la idea es complementar todos los sistemas con la tecnología que nosotros tenemos en planta. Ok, y digamos cuáles serían, para hablar un poquito de eso, cuál sería como la diferencia entre un sistema tradicional y un sistema europeo en ese sentido. Bueno, a ver, el sistema europeo tiene como dos particularidades. Una que es el canal europeo y otra que son las cámaras isobáricas en los perfiles.
¿Qué es el canal europeo? El canal europeo es un canal que con una medida estándar donde todos los herrajes y todos los accesorios europeos pues tienen que ser europeos, van por ese canal. Entonces ahí van todas las platinas de conexión, las bisagras, todas las, por ejemplo, el sistema multipunto de cierre, todo eso va por ahí, o sea, por el canal europeo. Y lo segundo es que tienen, la cámara isobárica sirve para varias cosas. Una es, por ejemplo, para rellenar los perfiles de poliuretano en caso pues, de que haya un tema térmico o acústico, y también para hacer los drenajes pues, de la ventana o la puerta, ¿cierto? Por las cámaras isobáricas. El sistema europeo es un sistema que tiene un corte a 45 grados. Nosotros en la planta ensamblamos todos los marcos, son con unas máquinas neumáticas que se llaman grafadoras, les ponen unas escuadras de grafado y pues, en ningún momento ni el marco ni la puerta tienen tornillos a la vista. O sea, es muy limpio el sistema. Entonces, eso es una particularidad. Fuera de eso, los europeos trabajan mucho los diferentes tipos de aperturas. Por los temas climáticos en Europa y todo el cuento, ellos tienen diferentes tipos de aberturas pues, comparado con lo que hay en lo convencional. Por decir algo, ya enseguida pues yo les voy a hablar un poquito de qué es lo que tenemos en AGS, de los sistemas europeos que no se comercializan mucho en Colombia, pero que nosotros desarrollamos, porque hay clientes que lo piden. Entonces, ¿qué tiene un sistema europeo? El sistema europeo nuestro es un sistema que es de alto desempeño, porque pues, su diseño como tal hace que él sea, o sea, él de entrada es muy hermético. O sea, para todo el tema de control de la estanqueidad, para todo el tema de evacuación de aguas, entonces son sistemas que realmente sí le prestan un beneficio pues al cliente, realmente. Claro, digamos, eso es un poco lo que nos trae aquí con ustedes, porque, digamos, vamos a hablar acerca del confort y de los beneficios que eso tiene para la salud y para digamos, para la comodidad de las personas en los espacios, digamos. Entonces, un sistema europeo, claramente, digamos que los europeos, una condición de estaciones, de un clima un poco más rudo que el clima tropical, requiere una mayor tecnología, un mayor avance, digamos, una mayor conciencia de cómo lograr, digamos que poder aislar el clima de afuera para que el clima de adentro esté mucho más cómodo, ¿sí? Entonces, digamos, las fachadas en ese sentido son fundamentales en la arquitectura porque son el límite entre el espacio interior y el exterior. Es como lo que es el punto de contacto entre el interior y el exterior y el que le da de alguna manera una expresividad al edificio. Entonces, toda la tecnología en fachadas que se ha venido dando en los últimos años tiene como ese horizonte, ¿no? Que el espacio interior sea mucho más cómodo. Entonces, podemos hablar fundamentalmente de tres tipos de confort en donde las fachadas juegan un papel fundamental, que sería por un lado el confort térmico, por otro lado el confort acústico y como tercer elemento sería el confort visual, ¿sí? Entonces, a través de las fachadas podemos llegar a obtener esos tres tipos de confort, ¿sí? Entonces, las fachadas, como pues todos los que nos están viendo saben, son un sistema completo. Nosotros nos encargamos del vidrio, que es en un porcentaje, es el porcentaje mayor de los sistemas, ¿sí? Pero no hacemos nada si no tenemos unos tipos de perfiles que puedan que puedan apoyar el rendimiento de los vidrios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de confort térmico, estamos hablando que dentro de los ambientes lo que se recomienda es que la temperatura esté alrededor de los 21 a 25 grados, ¿sí? Entonces, nosotros con las tecnologías del vidrio, con los vidrios de control solar,
con los vidrios multilaminados, con los vidrios laminados, podemos llegar a lograr ese tipo de confort adentro del espacio. Pero no hacemos nada si, digamos, hace mucho calor y necesitamos ventilarlo, si abrimos la ventana. Ese es como una entrada de la temperatura de afuera hacia el espacio interior. Entonces, eso se puede solucionar a través de los sistemas de perfilería con diferentes tipos de aberturas. Sí, yo te complemento ahí, Luis. A ver, sí. Es muy importante tener en cuenta varias cosas. Una, pues todo el desarrollo tecnológico que hemos tenido. Otra es todo el tema de la arquitectura bioclimática. Es un aporte grandísimo pues, a todo el tema del diseño de los edificios y de las casas. Otro que es, ahora vinimos con un cuento pues, que ha pegado mucho, que es toda la construcción sostenible. Y por último, pues todo el desarrollo que han tenido pues, todos estos desarrolladores de accesorios y herrajes que hacen que todo eso se complemente y se pueda presentar una solución que genere realmente confort. O sea, el confort, yo digo, yo no irlo, el confort es como un matrimonio confort-salud, porque enseguida hablamos un poquito de eso. Entonces, tú estás hablando de la parte térmica y yo te digo, pues hay muchos sistemas que te ayudan en todo ese tema. Entonces viene, o sea, todas las de confort, el confort ambiental son como 5 tipos de confort. Es el confort térmico, el confort acústico, el confort lumínico visual, el confort psicológico y el confort olfativo. En la arquitectura se pueden tocar todos, pues, pero en el que más se concentran son los 3 que vamos a hablar, ¿cierto? Entonces, ese es un tema muy importante, porque es que vos tenés que definir muy bien, por ejemplo, la posición de cómo vas a construir. Entonces, porque tenés que tener en cuenta, por ejemplo, todo el tema de la radiación solar, tenés que tener en cuenta, entonces hay que diseñar de acuerdo con ciertas condiciones de lo que es el terreno como tal, ¿cierto? Entonces ahí viene un tema muy importante y la ventanería aporta mucho a ese diseño. Ya enseguida hablamos de eso, entonces ahora sí continuamos. Sí, no, digamos que esas variables diferentes de confort de las que hablamos, no sé, si bien uno las puede dividir para entenderlas un poco, de eso se trata un poco el análisis, de dividir las cosas para poderlas entender en sus partes, hay que tener en cuenta que no funcionan de manera separada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para poder tener un confort térmico, y poder tener, digamos, un aislamiento verdadero entre el interior y el exterior. También, si, digamos, necesitamos ventilar un espacio, también juega ahí el confort acústico, por ejemplo, porque al tener aberturas nos va a traer el ruido, de alguna manera, ¿no? Entonces, no vamos a tener en todos los casos un sistema completamente hermético. De hecho, pues no sería lo recomendable en algunos casos. Por ejemplo, en climas cálidos es necesario ventilar los espacios para poder también tener un confort dentro del espacio, ahorrar energía en términos de sistemas de apoyo, por ejemplo, no tener que siempre contar con un aire acondicionado en la casa para poder obtener a una temperatura confortable, sino también los sistemas son importantes para poder llegar a ventilar los espacios, pero en ese sentido, por ejemplo, también hay que pensar cómo aislar el espacio del ruido. Entonces, por ejemplo, en alguno de los lives hablábamos que lo recomendable, por ejemplo, en acústico, en cuanto a confort acústico, dentro de los espacios, estamos hablando de alrededor de unos 40 decibeles para oficinas, por ejemplo. Si es residencial, alrededor de unos 35 decibeles es como el ruido que podemos nosotros soportar. Y si estamos al frente de una calle muy transitada, con un tráfico terrible, con ruido de las personas, de los carros, bueno, en fin, estamos hablando de unos 90 decibeles, con lo cual tenemos que llegar a rebajar ese ruido a la mitad con un sistema de ventanería. Entonces,
Siempre, digamos, nosotros recomendamos para eso vidrios con cámara, vidrios de VHs o vidrios trilaminados que se laminan con diferentes, con las capas que se laminan son de diferentes espesores para que puedan absorber las ondas sonoras, y también hay películas de laminación que son acústicas y también aportan a esa mitigación de ruido. Pero si tenemos una ventana, nos entró el ruido. Si tenemos una ventana batiente, nos entró el ruido, nos entró la temperatura. Entonces, en ese orden de ideas, son los perfiles y los sistemas, los diferentes sistemas de aperturas, los que nos pueden ayudar también a esa mitigación. Ahí yo te diría algo, o sea, es muy importante, sobre todo para el constructor, conocer, no solamente cumplir con la norma, desde el punto de vista pues, del ensamble de los perfiles, de la inercia, el control del viento, de todos los requisitos que hay para tener una ventana, sino que hay muchas otras cosas que son complementarias y que son un valor agregado que tiene, por ejemplo, nuestra ventanería, ¿cierto? Entonces, no solamente nosotros cumplimos con la norma, sino que nosotros le adicionamos un valor. ¿En qué sentido? En todos los tipos de apertura que podemos tener. Ya enseguida te voy a explicar un poquito de los sistemas europeos que tenemos en AGS, que podemos, pues que sirve para incorporar, porque, a ver, yo digo, cada vez los sistemas europeos son sistemas que son muy herméticos, pero eso tampoco es tan bueno. O sea, eso es muy bueno en el sentido de que vos aislas el ruido, pues puedes tener un control térmico y todo este tipo de cosas, pero también los espacios necesitan renovación de aire. O sea, el aire tiene que renovar, porque es que el aire tiene vapor, ¿cierto? Y entonces, cuando vos tenés el mismo aire circulando en el espacio, eso te puede generar hongos. O sea, incluso hay una enfermedad que se llama la enfermedad del edificio. Entonces, ya ahorita te cuento de unos sistemas pasivos que hay para controlar ese tipo de entrada y salida sin necesidad de abrir las ventanas. Pero normalmente las aperturas son muy, muy importantes. O sea, siempre debe haber una renovación de aire en el espacio. ¿Por qué? Porque la renovación de aire evita, por ejemplo, que se genere condensación. Es muy importante cuando hay diferentes cambios térmicos, o sea, en el exterior y el interior, diferentes temperaturas. Entonces, es muy importante porque eso te elimina, por ejemplo, te puede eliminar el punto de rocío, ¿cierto? Pero entonces ya es la conjunción, o sea, un sistema de ventanería como tal es el conjunto de muchas cosas, o sea, tiene que ser un buen diseño de la perfilería o del sistema, tiene que ver con un muy buen vidrio. O sea, los AGS tiene en sus sistemas, puede incorporar vidrio hasta de 30 milímetros, 29 30 milímetros aproximadamente. Entonces nosotros podemos jugar con esas masas y hacer un control acústico y un control térmico al mismo tiempo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo puedo acristalar, lo bueno de estos sistemas es que son sistemas que yo por ejemplo, el vidrio lo puedo, hice una obra con un vidrio, un 4x4, por ejemplo, laminado, y el cliente dice, no, hermano, es que no me aguanto el ruido. Yo necesito meterle a esto pues más especificación. Normalmente el 60% del ruido entra por una ventana. Entonces nosotros ahí es cuando entra AGS pues, y ustedes, porque ustedes son los que nos ayudan también a especificar, a decirnos, hombre, no, venga, vamos a meterle un vidrio, vamos a hacer, uno que hace, uno va y hace un estudio de ruido, más o menos se va con un sonómetro y mira las frecuencias del ruido y toda la cosa, y entonces uno dice, bueno, hay que atenuar el ruido en tanto. Entonces, por ejemplo, los hoteles son muy exigentes en todo ese control de ruido. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros llegamos y vamos y diseñamos el vidrio, que puede ser, por ejemplo, para control de ruido, el ruido se controla con masa. Entonces, podemos hacer un vidrio cámara, que es un DVH, pues es un vidrio que ya enseguida les explico más o menos, tú lo puedes explicar, o podemos hacer un multinaminado con diferentes espesores de vidrio, por decir un 4+6+8 o una cosa así. Y le podemos incorporar, que eso es muy importante porque en todos los desarrollos que hay, ya hay elementos que te ayudan a atenuar ese ruido, pues le podemos incorporar un PVB acústico. Entonces, ¿qué es el PVB? Pues como para explicarle a la gente que de pronto no sabe.
La norma habla de los vidrios de seguridad. Los vidrios de seguridad son un vidrio laminado, es un vidrio de seguridad, un vidrio templado es un vidrio de seguridad, un vidrio cámara puede ser un vidrio de seguridad, ¿cierto? Dependiendo de la dimensión, de la posición y todo ese cuento, normalmente uno trabaja con vidrios de seguridad. Entonces uno puede hacer un vidrio de seguridad templado. El vidrio de seguridad templado es un vidrio que no te va a tener un control UV, que va a ser un vidrio que si se te quiebra te queda el espacio abierto. Entonces es un vidrio que es muy bueno porque gana una resistencia mecánica de 7 veces comparado con un vidrio crudo, pero que de pronto hasta te genera un problema, porque tú tienes una casa, por ejemplo, en el campo y se te quiebra un vidrio y te quedó la casa abierta. Entonces nosotros por lo general recomendamos trabajar con vidrios laminados o vidrios cámara. Entonces, ¿qué es el vidrio laminado? El vidrio laminado es la unión de dos láminas de vidrio que pueden ser vidrios crudos o vidrios templados, donde el elemento que los une es el PVB, que es el polivinil de butirol, y tiene diferentes tipos de espesores. Hay PVB de control. Entonces, ¿qué hace un PVB? Un PVB lo que hace, pasa por un proceso de calor y luego de extracción de aire, y es el que une los dos vidrios. Entonces los vidrios templados manejan dos PVs porque cambia la planimetría. Cuando suben el vidrio a una temperatura y hacen el choque térmico para enfriarlo, para que gane su resistencia mecánica, el vidrio pierde planimetría y necesita doble PVB. Pero ese PVB le da una propiedad adicional al vidrio, que es que le facilita el control de los rayos UV hasta el 99%. Entonces, sí, eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque ya tú puedes proteger, por ejemplo, los muebles, los pisos, todo ese tipo de cosas. Pero ahí tiene que jugar también un factor muy importante, la ventilación. Porque, por ejemplo, si vos tenés tu casa cerrada siempre, entonces puede que la decoloración se presente es por la radiación que se genera dentro de la casa al vos tener siempre cerradas las cosas, ¿cierto? Entonces, la ventilación es muy importante. Entonces, para generar confort, uno debe controlar como varias variables, entonces es la ventilación, la humedad, la evaporación muchas veces, porque sí puede haber evaporaciones y cosas de esas. Entonces, eso ahí es clave. Entonces, usted puede hacer, y fuera de eso, hay PVBs que son PVBs para especiales para controlar el sonido, que pueden bajar hasta 5 decibeles más de un PVB convencional. Son PVB multicapa, pues hay diferentes tipos de PVB. Curaray es una compañía que en el mundo pues es la pionera, pues, y la que desarrolla todo ese tipo de PVBs. Eso era DuPont y Trosifol, que era una compañía alemana, y ellos compraron a DuPont y a Trosifol, y Curaray se encarga de hacer todos los desarrollos, ¿cierto? Entonces el PVB ahí le está aportando eso. Uy, nos quedamos sin... Ya, ahí se me salió un mensaje. Bueno, entonces el PVB es muy importante. Un tema que es el tema del vidrio cámara. Entonces, ¿qué es un vidrio cámara? Un vidrio cámara es un vidrio que puede ser un vidrio compuesto, por ejemplo, por un laminado y un vidrio templado, o dos laminados que se unen por un espaciador que puede ser de aluminio. Hay unos que son de un material que se llama Warm Edge. Ahorita les voy a hablar un poquito de eso, porque eso también es un desarrollo tecnológico importante. Entonces, esos vidrios lo que hacen es que se unen, tienen una sílica gel o un desecante para absorber la humedad al interior, y queda una cámara de aire, y luego lo sellan en todo su perímetro con silicona estructural. Esos son unos vidrios que tú los puedes hacer para control térmico y control acústico, ¿cierto? Son vidrios que realmente tienen, te prestan son de alto desempeño, te generan un beneficio. ¿Por qué? Porque son vidrios que, por ejemplo, te pueden conservar el calor al interior y no dejar que se te entre el frío, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque la cámara de aire lo que hace es que regula las presiones al interior y no deja que se pase. A ver, es muy importante una cosa, y es la radiación se transmite hay 3 fenómenos, que son la conducción, la convección y la radiación, ¿cierto? Entonces, esa energía calórica pasa a través de la masa
por conducción, entonces el vidrio se calienta en una parte y se va calentando en todo su perímetro. Sí. La convección tiene que ver con el aire, o sea, el cuerpo suelta calor y el aire es el que lo transmite, ¿cierto? Y la radiación viene pues de los rayos solares, ¿cierto? Entonces, esa radiación también hace que se pase al interior, a los rayos no todos entran, hay un porcentaje de reflexión y entonces todo ese tipo de cosas son las que tiene que controlar un vidrio. ¿Y cómo lo hace? Lo hace cuando el constructor especifica, o el arquitecto o el bioclimático le dice a uno, venga, trabajemos con vidrios de control solar o con vidrios bajo emisivos, ¿cierto? Que son unos vidrios especiales o con vidrios que tengan una serigrafía que ayude a que se genere ese confort, para que no entre tanta radiación, para todas esas cosas. Entonces, con el vidrio se pueden hacer muchas cosas. Yo lo que digo es que en el mercado colombiano todavía no conocemos, o sea, nosotros, por eso el live me parece tan importante, porque la gente no conoce mucho de eso, pero los vidrios te pueden prestar el buen sistema, porque no es solamente el vidrio, es el buen sistema, porque no te ganas nada con tener un vidrio muy bueno con un sistema muy malo, ¿cierto? Claro. Entonces ahí viene lo que yo les decía ahorita, que el sistema se compone del vidrio, los empaques, los herrajes, todo eso tiene que ser un sistema. Entonces, en eso es lo que nosotros hemos trabajado mucho. Nosotros tenemos un departamento de investigación y desarrollo y estamos constantemente evaluando los sistemas. Nosotros tenemos 4 sistemas certificados en Europa y pues la idea es que es de verdad. O sea, yo no conozco el primer cliente de AGS que se haya quejado por los beneficios que le presta la ventanería que nosotros les ofrecemos, ¿cierto? Nosotros somos líderes acá, por ejemplo, en Medellín, en hacer casas en el Alto de las Palmas, que tienen unas condiciones climáticas pues, complicadas, porque pues, hay mucho viento, mucho frío. Entonces, nosotros, por ejemplo, en los cuartos siempre traemos con un vidrio cámara, que es un vidrio que te va a garantizar de pronto que no se te escape el calorcito que tenés en el cuarto. En las zonas comunes podemos trabajar con vidrios laminados. Entonces, el vidrio le aporta mucho a todo ese tema, ¿cierto? Básicamente. Claro, sí, digamos, un poco también la idea de esta serie de lives es que trascendamos la idea del vidrio de seguridad solamente por seguridad, sino que también empecemos a hablar un poco de todos estos factores bioclimáticos que hacen que también a la larga se genere un ahorro en los sistemas energéticos del interior del edificio, por ejemplo. También, digamos, la legislación colombiana, ese va a ser nuestro próximo live, vamos a charlar un poco de eso también. La legislación colombiana genera una serie de incentivos tributarios, de beneficios económicos para quienes empiecen a incorporar los diseños bioclimáticos en sus construcciones. Entonces, digamos, la idea es que a través de estos lives y a través del conocimiento de todos estos sistemas, se empiece a generar y a incentivar ese tipo de construcciones y de diseño, teniendo en cuenta que cada caso es particular. Digamos, tú hablabas de los vidrios de VH, de cómo se pueden llegar a componer. Hay 1000 composiciones posibles, porque puede ser un vidrio crudo con otro vidrio crudo y la cámara en el medio, o puede ser vidrio laminado con vidrios incoloros, con vidrio templado en la cara interior. También pueden ser vidrios de control solar, vidrios bajo emisivos. Depende mucho de la orientación del edificio, del clima en el que no esté, de cuáles son las condiciones específicas de cada diseño también, la configuración de esos vidrios, pero es importante tener en cuenta que existen estas soluciones y que existen también perfilerías para poderlos recibir, ¿no? Porque podemos especificar un vidrio con muy buenas prestaciones, con muy buen rendimiento, pero si no tenemos un sistema donde alojarlo, pues no hacemos nada. Entonces, en ese sentido, por eso es importante también la sociedad que tenemos con AGS, porque nosotros, digamos, queremos ser también más que solamente proveedores de vidrio, sino que queremos también llegar a proveer un sistema completo, ¿sí? Y en ese sentido, nosotros como socios lo podemos llegar a lograr especificando vidrios y especificando perfilerías para que tengan los rendimientos necesarios, ¿sí? Entonces, ahí digamos que tras un poco también quería que nos contaras un poco cuáles son esos tipos
de sistemas con los que cuenta GS para que pues la gente que nos está acompañando en este live también tenga un poco de información acerca de ese tema. Perfecto. Acabo de meterle un poquito. Hay un sistema que nosotros tenemos, que lo tenemos tanto para fachadas como para ventanas, que es el paralelo. El sistema paralelo es un sistema que desarrollaron los ingleses, es un sistema que proyecta en todos sus 4 lados. Él trabaja con unos herrajes que están en todo su perímetro, entonces eso lo que hace es que crea un tiro natural en la ventana, tiro de aire. Entonces un sistema paralelo es un sistema que te refresca el aire 10 veces en una obra, en un espacio, mientras que un sistema proyectante lo hace 5. Reduce, por ejemplo, la temperatura en 2.1 grados en el espacio con respecto a una ventana proyectante. ¿Qué más hace? O sea, por ejemplo, la velocidad del aire en la zona ocupada es mayor que la que genera una ventana proyectante. Entonces, este tipo de ventanas los utilizan mucho en los hospitales. Nosotros hicimos acá una reforma en el hospital, la clínica León 13, donde pusimos un sistema, porque lo que necesitaba era eso, que hubiera renovación continua de aire, que hubiera pues... entonces, ese es un sistema muy, muy interesante, ¿cierto? Tenemos... Perdóname, te interrumpo un poquito porque ahorita cuando nos hablabas del hospital en el que pusieron estos sistemas, te perdimos un poquito la señal. ¿Nos puedes repetir cuál es el hospital? ¿En la obra en la que trabajas? La clínica 3, acá era la clínica del seguro antes. Ahí hicimos todo. Nosotros tenemos un sistema de ventana paralelo, lo tenemos tanto para la ventana como para la fachada. Nosotros tenemos unas fachadas que son piel de vidrio, que alojan ese tipo de sistema, pues entonces yo puedo hacer una fachada con un sistema paralelo. AGS ha desarrollado eso, y pues lo bueno de eso es que, por ejemplo, en una fachada yo puedo tener ese sistema paralelo con sistema multipunto y da gran extensión de la nave como tal. Entonces esas ventanas se pueden motorizar. Por ejemplo, yo puedo motorizar una ventana en un sistema paralelo. Entonces es un sistema que airea, pues que refresca el espacio, pues presta un beneficio que no lo tiene una ventana normal, pues una ventana convencional, una proyectante, una batiente. Tenemos otros sistemas que son de puertas elevables. Las puertas elevables, ahí viene un tema de control, de confort, el confort visual, porque la puerta elevable es una puerta que puede dar la capacidad, pues, de tener una nave muy amplia. Entonces lo que hace que vos puedas tener mucho más espacio, puedas ver mucho más hacia el exterior. Es una puerta que dentro de las corredizas es una puerta muy hermética, puede cargar hasta 400 kilos, y ella funciona, se puede hacer con videocámara o vidrio laminado, pues, y es una puerta que vos activas una manija, y esa manija es una palanca. Ella se levanta del riel, se corre y vos ya la descargas donde quiera. Entonces se vuelve muy hermética porque tiene un sistema de empaques perimetral que hace que la puerta sea muy hermética. Con el diseño que tenemos, es un diseño con un marco muy delgadito, lo que hace que estéticamente seamos, porque nosotros le jugamos como varias cosas. Uno, control térmico, acústico, toda la parte estética, porque yo sé que hay arquitectos que les gusta mucho toda esa parte visual. Entonces a todo el mundo tratamos de darle gusto en AGS. Hemos diseñado, cuando el proyecto lo merita, nosotros diseñamos sistemas para el proyecto, pues, o sea, hemos hecho eso. Nosotros, por ejemplo, en el hospital, en el San Vicente de Paul de Río Negro, diseñamos unos cortasoles, un sistema de cortasol. Ahí era un diseño bioclimático donde se necesitaban unos cortasoles para aislar un poco el tema del sol. Entonces diseñamos unas peinetas que van por todo, es un edificio circular y van por todo el perímetro del edificio. Entonces ese es muy importante. Hay unas puertas que se llaman auxilioparalelas. Esas
sobre todo para terrazas, son muy apropiadas, son puertas que son de doble función. Las osciloparalelas son las puertas europeas, uno las ve mucho en los cruceros de osciloparalelas. La osciloparalela, en Europa se trabaja mucho el tema de la microventilación, porque la microventilación es muy importante, así sea en invierno. ¿Por qué? Porque los sistemas activos de aire acondicionado, de calefacción, funcionan mucho mejor cuando se renueva el aire, ¿cierto? Entonces, Sí. ¿qué hacen los europeos? Los europeos tienen esa osciloparalela, es una puerta que se abre arriba hacia el interior, o yo le acciono la manija y la puedo abrir toda y volverla corrediza. Y es una puerta que no tiene un riel, no ocupa mucho espacio el riel, entonces es demasiado hermética porque cierra perimetralmente en el marco. Entonces es una puerta que para control acústico es excelente. Esa es la puerta más hermética que nosotros tenemos. O sea, se puede considerar una puerta, eso es como un sistema abatible. Los sistemas abatibles, hay dos tipos de sistemas, los sistemas abatibles y los sistemas corredizos. Ese sistema abatible es un sistema que al girar sobre su propio eje, él cierra. Nosotros tenemos un desarrollo de unos empaques acústicos, ahí juega mucho el empaque. Entonces el empaque acústico, entonces cuando hacemos el cierre es una puerta que queda demasiado hermética y también trabaja con vidrio cámara. Pero importante, perdóname lo que nos contabas, que es importante también la ventilación, por más de que haya un sistema de regulación de la temperatura mecánico al interior del espacio, digamos, también renovar el aire también es importante, porque, digamos, un aire encerrado puede llegar a generar condensaciones, posibles hongos y posibles efectos para la salud. Entonces, ventilar un espacio, aún siendo un clima frío, es necesario. Y en ese sentido, este tipo de sistemas son como los que van. Una casa de 3 cuartos te puede generar al día 7 kilos de vapor. O sea, la cocina genera 3, las personas, de los baños 1.5. Entonces, eso es muy importante. ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué se genera el punto de rocío? Porque hay una cosa que se llama la saturación. La saturación es que llega el momento, o sea, en el aire hay partículas de agua, y cuando está tan concentrado, ya el punto de saturación es ya cuando coge peso y ya se refleja es en el punto de rocío, ¿cierto? Hay rocío. Entonces, sí, el aire es el mejor amigo de ese tipo de cosas, o sea, de la condensación, o sea, ya si tú estás, por ejemplo, en una zona muy contaminada, hay otro tipo, ya ahorita les quiero explicar eso, porque eso es un desarrollo tecnológico que se está viendo ahora en el mundo, y son pues unos sistemas, no son aire acondicionados, son sistemas de renovación de aire pasivos que funcionan con unos filtros de carbono. Ellos captan el aire del exterior, lo introducen al interior, renuevan el aire, sacan el aire, o sea, están en constante renovación de aire y funcionan perfectamente, purifican el aire. Esos, inclusive ahora con este material particulado 2.5, que para Medellín nosotros lo lanzamos en una feria, pero eso acá la gente todavía nosotros no hemos llegado a ese punto. Lo hemos hecho en 2 ferias, lanzamos ese producto, porque es un producto que yo digo que es un producto ganador, pero la gente todavía no ha interiorizado eso. Entonces vos puedes tener tu casa cerrada, pero siempre refrescando el aire, ¿cierto? Claro. Entonces, por ejemplo, en la costa, con esa humedad y eso, para que haya confort, o sea, normalmente, cuando dice que uno tiene confort, es cuando usted ya tiene que recurrir, por ejemplo, a ponerse un buzo o a quitarse la camisa porque tiene mucho calor. El confort se dice que se genera eso tiene que ver con la humedad relativa y con la temperatura. Entonces, una temperatura entre 21 y 23 grados, una humedad relativa entre 30 y 65%, hacen que haya un confort térmico y que uno sea confortable, ¿cierto? Entonces, cuando eso excede, entonces ya, por ejemplo, en la costa que hay tanta humedad, recurre uno al aire acondicionado. Si tú, por ejemplo, tu casa o tu apartamento lo dejas cerrado y no vas en todo el año, vas a encontrar todo lleno de moho.
¿cierto? Porque esa humedad lo que hace es que se asienta y empieza a generar pues todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, ahí es muy importante, la ventilación es muy importante, yo digo que la ventilación es muy importante. Hay una cosa que no hemos hablado que también es muy importante, que es el valor U que tienen los vidrios. O sea, los vidrios se pueden medir por tienen muchos indicadores, ¿cierto? Coeficientes de sombra, el SHGC, toda la parte térmica, toda la transmisión de luz, pero el valor U es muy importante porque el valor U es el que te ayuda, por ejemplo, a conservar. Cuando, por ejemplo, van a hacer en los estudios bioclimáticos el estudio de la capacidad del aire acondicionado, piden, por ejemplo, el valor U. ¿Y eso en qué te retribuye a ti? Los estudios dicen que más o menos en 2 o 3 años tú estás librando la inversión que estás haciendo en vidrio con un buen valor U, y eso te va a quedar de por vida. Entonces ya a los 3 años puedes empezar a ganar plata porque ya no estás consumiendo tanta energía. Ahora, por ejemplo, los edificios, que están habiendo muchos edificios para alquiler y que tienen un aire central, yo creo que es que esto es para alquiler, no, pero es que métale una buena especificación desde el principio, que es que usted la plata la va a ganar en 3 años. ¿Con qué? Con el consumo. ¿Cierto? Hay muchos otros elementos que te ayudan a controlar ese tipo de cosas. Entonces, eso es muy importante. Sí, yo creo que para que esto vaya ganando fuerza, la responsabilidad es de nosotros como proveedores, de los proyectistas, que vayan empezando a recomendar este tipo de sistemas de control de temperatura y de control bioclimático en ese sentido, porque si por alguna razón, mejor dicho, la razón por la que no ganan fuerza es tal vez por el costo inicial, pero entonces hay que empezar a pensarlo en el largo plazo para que empiecen a tener un poco más de salida. Y digamos, nosotros que estamos como del lado de los proveedores, los que nos están viendo que están del lado de los constructores, de los desarrolladores y de los mismos usuarios, entonces tenemos que empezar a cobrar esa conciencia que nos va a ahorrar plata en el largo plazo. Mira, nosotros acabamos de sacar una puerta que es una puerta plegable. La puerta plegable la tenemos, una que es hermética y la otra que no, pues porque dependiendo del nivel de piso acabado, pues uno podría hacer la hermética o la que no es hermética. Pero es una puerta que desde el punto de vista confort visual, porque es una puerta que gana mucho espacio, vos no ves ni que a los rieles por donde va y la pista abajo es muy pequeña, entonces vos lo que ves es el espacio abierto, eso es un confort visual. Pues esa es una puerta que se recoge todo a un lado, o la puedes hacer partida o lo que sea, como esa también hay apilables, pero la plegable nosotros es una puerta que funciona muy bien, es muy hermética, nosotros hicimos todo el desarrollo para eso y ahí aporta sobre todo al confort visual, a muchos arquitectos les gusta ese tipo de puerta también, ya la tenemos desarrollada, los herrajes son españoles, es una puerta muy interesante. Hay otras, por ejemplo, como las ventanas oscilobatientes. Las ventanas oscilobatientes son ventanas que, parecida a la puerta osciloparal la que les dije, es una ventana que oscila hacia el interior para que haya microventilación. Usted cuando va a un hotel en Europa muchas veces llega y encuentra la ventana abierta, así está en invierno, porque lo que ellos están buscando es que renueve el aire. Entonces, esta la oscila y ¿qué hace? La bate, pero para adentro, para todo el tema de limpieza y todo ese tipo de cosas. Entonces, tiene 2 funciones también. Esa ventana es muy importante y es para el control de ruido porque son ventanas que se vuelven practicables, o sea, que se vuelven, lo que decía ahorita, los sistemas practicables son los más herméticos, entonces hacen que tenga un muy buen desempeño desde el punto de vista del ruido. Bien. Bueno, ya por ese lado de productos y todo ese cuento, pues tenemos una gama de cortasoles impresionante, pues que hemos diseñado, de rejillas, y que eso también ayuda para todo el control térmico. Hay un tema muy importante y es los desarrollos. Ahora con el COVID-19, pues nosotros vimos la necesidad, ustedes han visto que mucha gente está trabajando para todo el tema, ya el tema de aislamientos y ya uno es preocupado siempre que para tocar esto, para tocar aquel, que pronto no va a tener el virus y la cosa. En el mundo hay una firma que se llama Biocote que ha sido pionera en el desarrollo de acabados antimicrobianos. Acá Pintuco, nosotros ahora estamos trabajando con Pintuco, vamos a ver si incorporamos, es un aditivo que se le echa a la pintura en polvo. Nosotros trabajamos con pintura, hay 2 tipos de acabado en lantanería, que son todo el tema de los anodizados y todo el tema de las pinturas de poliéster, 100% poliéster.
Entonces, ese aditivo se le adiciona a esa pintura y lo que hace es que elimina las bacterias o sea, todo lo que son microbios y todo ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, para las manijas, ya vienen manijas, nosotros en Italia hemos conseguido manijas antimicrobianas para todo ese sector salud, que vos llegas con eso te da mucha tranquilidad, ¿cierto? Eso es por un lado. Por otro lado, hay otro tipo de elementos, como por ejemplo las puertas batientes. Se pueden hacer dos tipos de puerta batiente, una que tenga todo el marco perimetral pero queda con un tropezadero en el piso, o un pirlán, o una puerta que pueda tener un cierre y que perimetralmente, o sea, que en el sillar no tenga, en el marco no tenga sillar. Entonces viene un elemento que se llama un burlete y tipo guillotina. Eso lo vende una compañía suiza que es la desarrolladora de eso. Nosotros lo hemos incorporado a las puertas de nosotros, y ese burlete hace que se vuelva una puerta batiente que se vuelva hermética, tiene bacterias, tiene control de bichos, pues porque no entran bichos, porque sella, o sea, cuando tú cierras la puerta, inmediatamente, mecánicamente se activa un burlete o un ¿cómo se llama eso? Un burlete es como un barredor. Sí. Entonces hace que tenga un control acústico. Hay burletes de esos que reducen hasta 55 decibeles en una puerta batiente, sin necesidad de tener el marco abajo, ¿cierto? Entonces tiene control desde el aire, de los olores, o sea, tiene un mundo de cosas, ni fuga, no deja que entre el fuego. El último desarrollo que hicieron para todo ese tema de construcción sostenible es que deja que aire, pero está sellada, o sea, deja que entre aire y haya una renovación del aire como tal. Entonces en este mundo hay muchas cosas que nosotros hemos tratado de estar a la vanguardia en todo tipo de desarrollo. Son productos que, o sea, yo sé que la gente va a decir, es que es muy costoso. No es costoso, es valioso. Yo digo, es valioso, ¿por qué? Porque es que te va a prestar muchos beneficios. O sea, nosotros hemos invertido mucho en traer lo mejor, los mejores accesorios, los mejores herramientas de Europa. ¿Para qué? Para que tengan un buen sistema. O sea, los clientes de AGS pueden dar fe del tipo de producto que nosotros tenemos. Nosotros si algo tiene AGS es... y eso está complementado con dos cosas también, que son muy importantes, que es toda la tecnología que tenemos y toda la ingeniería, porque es que no es solamente hacer el sistema como tal, desarrollarlo, no, es tener la ingeniería para en ese espacio nosotros hacer la presentación del mejor producto que podamos tener. Sí. Bueno, acá nos preguntan si toda esta tecnología se consigue en Colombia y dónde puedan ver los catálogos. Todo he hablado lo tiene AGS, o sea, yo no les he hablado de vidrio, son de transformadores que no son, AGS no transforma vidrio y los podemos conseguir. Nosotros somos especialistas pues en proyectos de alta especificación, pero todo lo otro lo tienen con nosotros. O sea, nosotros somos importadores de los accesorios, los sistemas los desarrollamos acá en Colombia, nos extruye Alumina. Alumina es nuestro extrusor natural. Como te dije, tenemos 185 matrices propias, o sea, nosotros hacemos el diseño, nosotros viajamos a Alemania a las ferias a mirar cuáles son las tendencias y tratamos de incorporar, pues desarrollar un sistema de esto no es fácil, pues hay que hacer una inversión importante, pero nosotros tenemos un producto que es diferenciado. O sea, AGS, tú lo puedes buscar www.agsystems.co y ahí... Sí. La página, nosotros ahí pues nos puedes contactar por ahí. Estamos en Instagram como AGS SAS, estamos en Facebook, estamos en LinkedIn, entonces nos pueden encontrar. AGS es una compañía que para llevar tan poquito ha dado un espacio dentro de la oferta de ventanería de alta especificación en Colombia. Entonces eso hace que nosotros nos distingamos, o sea, el cliente AGS sabe qué es lo que nosotros tenemos. Sí, y nos puedes dar tu correo electrónico, así lo ponemos aquí en los comentarios para que te puedan contactar. ¿Cómo es? Mi correo electrónico es ghurtado, G de Gustavo, ghurtado, @agsystems, A de Alberto, G de Gustavo y Systems como sistemas en inglés, con Y terminado en ms.co. O sea, yo soy gerente comercial de AGS, conozco todos los sistemas, les puedo explicar, los podemos asesorar.
trabajamos muy de la mano, aprovechando, por ejemplo, la crisis en Europa. Esos europeos vinieron porque quedaron sin mercado allá, se vinieron para Latinoamérica y nosotros poquitos que los acogimos, y entonces ellos han desarrollado cosas que son solamente para GS, ¿cierto? Nosotros acá hemos hecho obras de alta especificación. Tú me dijiste ahorita, hablamos de una obra icónica. Una obra icónica puede ser Incolmotos Yamaha desde el punto de vista de la especificación del vidrio. Incolmotos Yamaha es un vidrio que es un vidrio cámara super neutro, un vidrio Guardian, es un vidrio que tiene serigrafía al 50%. Incolmotos queda en una zona, una región, en un pueblo cercano que se llama Girardota, que es muy caliente. Y todo lo que le aporta este vidrio, o sea, usted entra en Colmotos y usted siente la frescura, siente el confort. Entonces, nosotros hemos hecho proyectos de alta especificación, pues en Bogotá. Entonces hicimos el Hilton de la 72, hicimos la cardio infantil, hicimos Sabana Park, que es un proyecto muy bonito que hicimos por acá en Cajicá. Hicimos muchos proyectos residenciales en Bogotá grandes. Hicimos, por ejemplo, acá la Cámara de Comercio de Medellín, la del Poblado, que es espectacular. Hicimos acá el hospital. Son muchas, o sea, en hoteles podemos haber hecho 10, en los dos, por ejemplo, los hicimos nosotros, que esos hoteles tienen alto desempeño acústico, sobre todo. Allá son unos vidrios que son hasta de 40 milímetros más o menos. Diseñamos un sistema para eso, 40-45 milímetros. ¿Por qué? Porque están en una zona donde hay alto nivel de ruido, entonces la atenuación tenía que ser muy, muy grande. Hemos hecho muchas cosas, o sea, hay muchos proyectos, muchos centros comerciales, muchos desarrollos. Importante ahora que mencionabas, perdóname, te interrumpo, que mencionabas que también se han hecho proyectos residenciales, digamos, que este tipo de sistemas no solamente son para edificios públicos, para hoteles, para edificios grandes que albergan un montón de personas y por ahí tienen otros presupuestos, sino que también están diseñados para casas, para viviendas, para la gente común y corriente, para que tengan en sus casas el confort necesario. Sí, hacemos muchos edificios donde el constructor sabe que está vendiendo un producto muy bueno y necesita un producto, una ventanería que lo acompañe en el sentido. Entonces, los constructores saben cuál es el tipo de producto que maneja AGS. Eso pues es muy importante. Bueno, entonces, ya para cerrar, les quedó acá en los comentarios a ustedes el mail de Gustavo, ghurtado@agssystems.com.